El nombre del mensaje del día de hoy es ¿qué tipo de líder eres tú? Este mensaje está dedicado para todas aquellas personas que tienen un llamado de liderar, como los padres, como las madres, como según nosotros lo vamos a ver, que como debes de honrar a tu padre, también a tu madre, y de allí todos aquellos como el primer ministro también. Aquellos que no están casados aún, el tiempo pasa rápido y ustedes deben de abrir los ojos. Abran los ojos, aprendan, porque mañana ustedes lo van a necesitar. También cuando ustedes son comandantes en el ejército. Y en Israel esto ocurre muy rápido. Ya desde más o menos en la edad de los 18 años entran en la Tigunut y después de unos cuantos meses tú ya comienzas a ser comandante en el ejército. Después de unos cuantos meses. Y entonces tú tienes que comenzar a liderar. Así que todos nosotros queremos aprender y entender y escuchar, y no solo son los hombres, sino también las mujeres. Las mujeres también hoy en día reciben cargos de comandante en el ejército, por ejemplo. Así que, ¿qué tipo de líder eres tú? Y yo quiero volver a un versículo que vimos la semana pasada en Deuteronomio capítulo 5. Y yo voy a leer en hebreo de nuevo los versículos 19 hasta el 26. Solo en hebreo. Así que sigan ustedes en sus Biblias. Este es Moisés que le cuenta al pueblo de Israel qué es lo que les había ocurrido allá en el monte del Sinaí. Lo que había ocurrido en el monte del Sinaí. Deuteronomio capítulo 5, versículos desde el 19 al 26. Estas palabras habló Jehová con toda vuestra congregación, en español es desde el 22. En el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. En español viene desde el 22. Desde el 22 es en español. Desde el 22. Y voy a continuar desde el versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Pues si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye estas palabras y oye estas cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo y de que ellos te han hablado, que bien está todo lo que han dicho. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el pueblo. Miren, por ejemplo, en el versículo 20, en el versículo 23.
El versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y vinisteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Pongan atención al liderazgo del pueblo. En este caso, se está hablando de los líderes de las tribus y de los ancianos, porque este era el liderazgo del pueblo. Por supuesto, todo bajo el liderazgo de Aarón y de Moisés. Vamos a recordar, el pueblo de Israel experimentó una experiencia muy, muy fuerte, muy grande, poderosa. Y esto comienza cuando ellos se levantan del sueño muy temprano. Y toda la tierra comienza a moverse, comienza a temblar. Esto fue algo muy grande. Esto fue emocionante. Esto conmovió. Y esto fue también temeroso, dio miedo. Estaban dentro de una experiencia muy fuerte. Ellos escucharon, ellos vieron, ellos sintieron algo fuerte. Y dentro de esta experiencia, nosotros leemos lo que ya leímos, que ya leímos lo que los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos dijeron. Y cuando Dios trata este tema, Él dice, he escuchado lo que el pueblo decía, dice Dios. En hebreo es el 25, en español viene siendo el 27. Dice Dios, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Primero que todo, nosotros tenemos que poner atención. El líder solo habló con Moisés. Y le dice, ve tú y habla con Dios. Y Dios le dice, he escuchado. O sea, Dios se encontraba allá, exactamente. Él escucha todo lo que nosotros decimos. Él se encuentra en todos los lugares. Nosotros sabemos esto, pero no estamos conscientes de esta verdad que cuando nosotros hablamos. Si nosotros estuviéramos conscientes de que todo lo que nosotros hablamos, Dios lo sabe y lo escucha, pues entonces estuviéramos conscientes de lo que Jesús dijo, que todo lo que nosotros dijéramos de nuestra boca, nosotros vamos a dar cuentas a final del tiempo. Entonces, primero que todo, Dios escucha. La segunda cosa, nosotros vemos que este liderazgo del pueblo viene representando a todo el pueblo. Este no es el pueblo que está hablando, sino que es el liderazgo que está hablando aquí. Pero Dios dice, yo ya escuché lo que el pueblo dijo. Todo el que tiene responsabilidad y autoridad está representando a todo el que está atrás, el que está debajo de él. Y esto también es importante para nosotros entenderlo. Como líderes, nosotros tenemos responsabilidad y tenemos también la posibilidad, tenemos también el privilegio de representar a todos aquellos que están bajo nuestro mandato, bajo nosotros. Cuando yo estoy hablando bajo nosotros, yo me estoy refiriendo bajo nuestra autoridad, Debido a que el liderazgo en el cuerpo de Cristo es un liderazgo que sirve. Si nosotros hablamos de autoridad, pues el que está con menos autoridad se tiene que someter al que tiene más autoridad.
Por otro lado, si nosotros hablamos de liderazgo de la iglesia, nosotros como liderazgos debemos de servir, o sea, desde abajo. Debemos de amar. A veces se necesita un trabajo duro de mostrar lo que está escondido. Pero todo esto es para poder construir la iglesia, para poder edificar a la iglesia. Así que ellos tenían autoridad. Y en este caso, ellos vinieron y hablan cosas correctas. Ellos toman un buen paso. Ellos dicen, escucharemos y haremos, dice la palabra. Y Dios dice, wow, esto está bien, muy bien. Que es como... Y es como ya lo habíamos hablado la semana pasada, cuando Dios dice, ¿quién será? ¿Quién dará? ¿Quién dará? ¿Quién dará que ellos siempre tengan temor de mí, que ellos siempre tengan ese corazón? Y esto ya lo hablamos la semana pasada, así que no vamos a volver a esto. Pero ahora nosotros queremos ver qué es lo que ocurre después de este estatus, después de que estaban en el monte del Sinaí. Y en Éxodo 22, 32, perdón. Éxodo capítulo 32. Yo les recuerdo que Moisés se encuentra sobre el monte del Sinaí. 40 días. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Vamos a leer el versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Quién le está hablando aquí a Moisés? ¿Es el liderazgo o es el pueblo? ¿Qué es lo que está escrito aquí? Es el pueblo. El pueblo está hablando. ¿Dónde está el liderazgo? Ellos escucharon a Dios en el monte del Sinaí cuando se estaba leyendo las tablas del pacto, de los mandamientos. Y ellos escucharon cuando Dios dijo que no tendrás Dios ajeno frente a mí, porque Dios uno es. Y el mismo pueblo que escuchó estas palabras fue algo dramático. Ellos se olvidaron de esto simplemente. Como ustedes saben, hay muchos creyentes que viven de kenes en kenes, de reunión en reunión, y ellos simplemente sienten en cada reunión algo muy, una experiencia, pero no más, no ocurre nada más. Pero ¿qué ocurre después? ¿Después de cuánto tiempo? Se enfrían, se olvidan y caen. Los jóvenes. ¿Cuántas personas cuánto estuvo bien y Dios tocó los corazones de estos jóvenes? Pero ¿qué pasó después? Cuando la sociedad comienza a traer presión a estas personas. Y así también ocurre con los más adultos. Nosotros debemos de ser creyentes que permanecemos en Dios. Incluso cuando nosotros estamos en el ejército,
באוניברסיטה, o en la universidad, או במקומות עבודה, o en otros lugares de trabajos, גם לבד, cuando nosotros estamos también solos, בצבא, en el במלחמה, ejército, לא יודע איפה, o donde nos encontremos. לא רוצים להיות מאמינים שמתלהבים ואחר כך מהר שוכחים. No queremos ser de esos creyentes que se emocionan por un momento y luego se olvidan. איפה הייתה ההנהגה? ¿Dónde estaba el liderazgo del pueblo? למה ההנהגה לא קמה עכשיו? ¿Por qué el liderazgo no se levanta en este למה momento? ראשי השבטים והזקנים לא קמים? ¿Por qué los ancianos y los líderes de las tribus no se levantan? ¿Por qué ellos callan? למה הם מאפשרים לעם ללכת לאהרון ולדרוש, תעשה לנו אלוהים? ¿Por qué ellos permitieron que el pueblo se fueran ante Aarón y pidieran que le hicieran dioses? Porque ellos no tenían לעמוד מול fuerzas הלחץ של העם? para estar firmes frente a la presión del pueblo. Tal אולי הם vez, רצו למצוא חן בעיני o tal אנשי vez השבט שלהם. ellos querían salir bien librados frente al pueblo. אולי גם הם כבר בספקות? O tal vez ellos también ya estaban con muchas dudas. משה, מה קרה לו? Tal vez ellos ya estaban diciendo qué habrá pasado con Moisés, qué le habrá pasado, ¿será que él volverá? ¿Cuánto tiempo él ya está allá? 60 días, 40 días, no sé. אותו עולה ולקח איתו מים Alguien- ואוכל לכל כך הרבה זמן? Alguien lo vio subir hasta el monte, él tomó agua, tomó comida. ¿Qué pasó con él? Decía el pueblo. מת שם. Tal vez él ya se murió realmente. לא יודעים מה קרה לו. Nosotros no sabemos qué le pasó, qué le ocurrió. לא מבינים. Nosotros no entendemos. אנחנו מחפשים עכשיו לסדר את העניינים Y nosotros ahora estamos intentando arreglar las cosas por nosotros mismos. בעצמנו. Por nosotros mismos. אנחנו רוצים אלוהים. תעשה Nosotros לנו אלוהים. queremos un Dios, haznos un Dios, dice el pueblo. ההנהגה הזאת נכשלה. Este liderazgo falló, fracasó, לא קיבלו את המקום שלו. porque no encontró su puesto. מה קורה איתנו כאבות? ¿Y qué pasa con nosotros como padres? אם יש לחץ, Cuando hay מהילדים, presión de los niños. אני רוצה את זה, אני Yo רוצה quiero את זה. esto, yo quiero esto, dice el niño. האם יש לנו את הכוח לעמוד? ¿Será que nosotros tenemos fuerzas para estar firmes? או שאנחנו בורחים? ¿O será que nosotros escapamos? Porque no tenemos fuerzas para enfrentamientos. וככה בכל דבר. Y así ocurre en todas las otras cosas de la vida. זה זמן של מבחן. Este es un tiempo de prueba. ובמקרה הזה ההנהגה Y en este לא caso, עמדה בלחץ. el liderazgo no estuvo a la altura de la presión, porque cayó. מזכיר לי את מה שקרה בגן עדן. Y esto me recuerda lo que ocurrió, por ejemplo, en el jardín del Edén. איפה היה אדם? ¿Dónde estaba Adán cuando la serpiente comenzó a endulzarle el oído a Eva? איפה היה? ¿Dónde estaba? למה הוא לא היה שם? ¿Por qué él no estaba allá? למה הוא לא התערב? ¿Por qué él no se metió? למה הוא לא אמר חווה, סליחה, זוזי הצידה עכשיו? ¿Por qué no le dijo a Eva, muévete a un lado ahora? לך מפה. Y le dijo a la serpiente, serpiente, vete de aquí. ¿Por qué? No lo אמר, hizo. לא לאכול ואנחנו לא אוכלים. Porque Dios dijo, no comeremos de este fruto y no comeremos. אנחנו לא רוצים ¿Por qué Adán לשמוע no le מה dijo שאומר. a כל Eva, השיקולים, כל הטיעונים שלו לא מעניינים אותנו עכשיו. no le dijo, no nos importa lo que la serpiente diga, nosotros no vamos a comer de ese fruto? אלוהים אמר ואנחנו... Dios dijo y nosotros hacemos lo que Dios dijo que debíamos de לא hacer. רוצה לטעום, יש מספיק אוכל. Yo no quiero probar porque tenemos aquí mucha comida, suficiente לא comida. היה שם. Pero Adán no estaba allá. אלוהים אמר לו לשמור, Y Dios le dijo cuidar, הוא לא שמר. pero él no cuidó. Él no veló. קל לנו כבעלים לזוז הצידה. Es fácil para nosotros como esposos movernos a un lado y no tomar la responsabilidad que debemos de tomar. ההנהגה בבית, El liderazgo, של אבא ושל אמא כשמדובר על el liderazgo en la casa no es solo del padre, sino que es tanto del padre como de la madre cuando hablamos de los hijos. זה כשאנחנו מדברים על היחס של ההורים מול הילדים. Y esto es cuando nosotros hablamos de la relación de los padres con los hijos. אוקיי, ואז אנחנו רואים Muy את bien. אהרון. Y ahora nosotros vemos a Aarón. אנחנו חוזרים לשמות 32. Nosotros volvemos a Éxodo capítulo 32, פסוק 2. versículo 2.
שהעם בא ודורש. Cuando el pueblo viene y pide, ויאמר אליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם והביאו אליי. y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. עד כאן, עד 4. Y voy a seguir leyendo el 3 y el 4. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te acercaron de la tierra de Egipto, que te sacaron de la tierra de Egipto. אני לא יודע מה עבר בראש של אהרון. Yo no sé qué es lo que estaba pasando por la cabeza de Aarón, אולי הוא חשב pero tal vez él pensó שאם אני אגיד להם להוריד את העגילים, que si él les decía quitarse los aretes את הנזמים באף, y todas estas זה יהיה cosas, להם יקר והם לא ירצו, que para que sea algo preciado para הם ellos. לא יעשו, אולי, לא יודע. אבל העם עשה את זה. Pero el pueblo hizo lo que Aarón מהנזמים pidió. האלה ומהעגילים האלה, מה יצא? Y de todas estas cosas, ¿qué fue lo que salió? הם עשו מזה אליל. Ellos hicieron un ídolo אתם יודעים con שזו estas לא הפעם cosas. הראשונה שאנחנו מוצאים בתנ"ך את הקשר בין העגילים והנזמים לבין אלילים. Y ustedes se dan cuenta que no es la primera vez en la Torá que nosotros vemos que el pueblo hace de todo tipo de cosas ídolos. תקפצו איתי לבראשית פרק 35. Y en este momento vayamos a Génesis capítulo 18, נכון? 35, perdón. 35, Génesis 35, 2 עד 4. versículos 2 hasta el 4. אני אתחיל מ-1 עד 4. Voy a comenzar desde el 1 al 4. Génesis capítulo 35, desde el 1 al 4. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם והיטהרו, והחליפו סמלותיכם. ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. עכשיו שימו לב פסוק 4. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם. ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar de Dios a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió. Es interesante esta conexión cuando dice que deben de bajar los ídolos y quitarse los zarcillos de las orejas. Y yo ahora no quiero hablar de los zarcillos o de los aretes, pero simplemente pongan atención a esta conexión. Y esta es la segunda vez que vemos aquí. Y hay también una tercera vez. La tercera vez es con Gidón, que él toma los aretes de los enemigos y los fundió, y con esto hace un efod, y esto está en Jueces capítulo 8, versículo 24 hasta el 27. Y de nuevo son cosas de oro y plata que sirvieron para hacer un ídolo. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en día? Con todos los piercings y todas estas cosas que se ponen en la cara.
Y yo vuelvo ahora a Éxodo capítulo 22, 32. Ellos entregan todos los zarcillos y de verdad ellos hacen este ídolo y se postran ante él porque él quería salir bien librado frente al pueblo, Aarón. Y ellos estaban felices, estaban contentos. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te acercaron, que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren la estupidez del pueblo cuando dicen estas palabras. La estupidez, la imbecilidad del pueblo. ¿Cuántas personas pueden ser estúpidas? Pero esto fue lo que ellos hicieron. Nosotros no podemos ir detrás de todos lo que la mayoría hace, porque la mayoría no siempre tiene la razón. Y como creyentes nosotros debemos de estar firmes frente a la presión social. Cuando eso que ellos no estén de acuerdo con nosotros no quiere decir que nosotros no tengamos la razón. ¿Y qué es lo que nosotros vemos adelante desde el versículo 5? Vamos a leer desde el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un becerro, un altar delante del becerro y progonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Aarón hace un altar y comienza a declarar un día de fiesta. ¿Qué fue lo que le pasó a Aarón? Él simplemente empezó a fluir con el pueblo. Y esto me recuerda lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que en los últimos tiempos se levantarán personas que van a hablarle a uno al oído, van a endulzar el oído y le van a contar al pueblo o a las personas solo lo que ellos quieren escuchar. Y yo no estoy hablando de que el evangelio es malo, es bueno. Hay gracia en el evangelio, está la redención de Dios, el amor de Dios dentro del evangelio. Y también esa esperanza para la vida eterna. Y tenemos ese llamado de tomar la cruz e ir detrás de Yeshua y de crucificar nuestro viejo hombre. Claro que sí. Y también estamos llamados a estar preparados para morir. Ahí tenemos tiempo para escoger. Y esto también las personas tienen que escuchar. También esto y también lo otro. Pero Aarón fracasó aquí. Él estaba buscando la popularidad del pueblo. Y miren lo que está escrito en el mismo capítulo 32. Versículos desde el 21 hasta el 25. Y esto es cuando Moisés vuelve. Vamos a leer los versículos desde el 21 hasta el 24 y vamos a escuchar, a leer las explicaciones que daron a Moisés. ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואומר להם, למי הזהב? התפרקו ויתנו לי, ואשליחהו באש, והופ, יצא ויצא העגל הזה. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal.
porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Apartadlo, y me lo dijeron, y lo eché en el fuego y salió del becerro. Y el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos. Entonces estas fueron las explicaciones de Aarón. ¿Qué es lo que nos está revelando aquí? Él nos está revelando que él tuvo miedo del pueblo. Él dice, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Nosotros nos recordamos en otra historia que ocurrió antes, en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, en el versículo 4. Esto es cuando el pueblo de Israel llegó a Refidim y no había agua. Y es la primera vez que Dios le dice a Moisés buscar en la piedra y sale de ella agua. Y el pueblo atacó tanto a Moisés que Moisés, se nos está escrito en el versículo 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Que de aquí a poco me apedrarán. El pueblo ya estaba peligroso. Estaba violento. Ya ellos estaban enojados. Ellos ya no podían esperar más, ya no veían más allá de sus ojos, estaban enojados. Y entonces podemos entender que ellos llegaron a Aarón. Nosotros no sabemos qué fue lo que le ocurrió a Moisés. Ahora mismo haz nosotros dioses. Entonces todos vinieron hacia Aarón, así todos juntos. Entonces Aarón, pues de esa presión les dijo, pues traigan sus aretes y cosas preciadas. Simplemente él se postró ante ellos, se sometió. Y la verdad, yo, Daniel, no envidio a nuestro primer ministro, porque él tiene mucha presión del pueblo, algo que ya no es humano. Y la verdad, yo no tengo ninguna explicación cómo es que este señor Netanyahu sigue estando de pie con tanta presión de todos los lugares. Pero es Dios, es simplemente Dios que pone la mano sobre él. Pero cuando Dios nos llama a un cargo de liderazgo, nosotros debemos de recordar estos ejemplos. Y no debemos de someternos a la presión. Cuando la presión nos está llevando a hacer el mal, nosotros no nos podemos someter. En la fuerza que Dios nos da, nosotros debemos estar firmes, permanecer y decir, no, yo no voy a ayudar a caer, no importa qué. Dios es el número uno. La presión del mundo es peligrosa. Las tentaciones son grandes. ¿Cuál es nuestro cargo como padres? Y yo lo voy a expresar como madre y padre, no solo como padres, sino como padres y madres. Nosotros debemos de liderar nuestro hogar. La primera cosa que es muy, muy importante, se nos está hablando en Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6, פסוק 7. versículo 7. אני אתחיל מפסוק 4. Yo voy a leer desde el versículo 4. דברים, פרק 6, מפסוק 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo desde el 4. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך. זה הדבר החשוב. ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. עד 9 קרא. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. זה תפקיד של הנהגה. Este es el cargo del liderazgo. במקרה שלנו עכשיו, של קהילה. En nuestro caso, ahora como congregación, בקבוצות הבית. como en grupos de oración, en el grupo de los adolescentes y en la casa, es el cargo de los padres. הראשונה של האבא. Y primero que todo del padre, antes que la madre. ושיננתם, לשנן, לחזור, לדבר, לחזור על זה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. Y debemos de repetirlas, repetir y hablarlas en la casa. למה? ¿Por qué? כי אנשים לא קולטים. Porque las personas a veces no entienden. כל עוד אתה לא צריך לעשות את זה בעצמך, Hasta que tú no lo haces por ti mismo, אתה שומע, קולט את זה. tú lo escuchas, lo entiendes por un momento y luego se va. Sale por un oído, entra por un oído y sale por el otro. עכשיו תעשה סדר פסח אתה. Hasta que no te dicen, ahora tú haz el ceder de Pesach, de la Pascua. אני סדר פסח? ¿Yo el ceder de la Pascua? ¿Cómo? רגע, אתה מגיל 0 עד גיל לא יודע כמה, 20 וכמה, אתה 25 פעמים בחיים שלך ישבת, שמעת סדר פסח. Tú desde la edad de los 0 años hasta los 25 años estabas en el ceder de Pesach y escuchaste todo el ceder. Y ahora que tú lo tienes que hacer porque te has casado y ya tienes hijos e hijas, de repente tú tienes que hacer esto y tú dices, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo se hace esto? Hasta que tú no tengas que hacerlo por ti mismo, esto simplemente se va. Y por tanto, nosotros debemos de repetirlo y volver a lo mismo y repetirlo una y otra vez. Así que nosotros nunca aprendemos y entendemos toda la Biblia de principio a fin, porque siempre hay algo nuevo. Y siempre hay una luz más. Así que nosotros, ese es nuestro cargo, repetir y repetir estas palabras a Dios. Pero Daniel, este es el Viejo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también está escrito que Abraham es el padre de la fe. Está en Hebreos, por ejemplo, en Romanos, perdón. Y cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, capítulo 18, desde el 18 al 19, Génesis capítulo 18, desde el 17 hasta el 19. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. עכשיו, פסוק 19. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט,
למען נביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así que Abraham le enseñó a sus hijos, le enseñó a su casa, enseñó a todos los servidores y a todos los que estaban allá con él. זה התפקיד שלנו כאבות. Y este es nuestro cargo como padres. הוא הדוגמה של האבא. Él es el ejemplo del Padre aquí en la tierra. Por supuesto que en los cielos vamos a tener nuestro Padre que está en los cielos. שכל כך הרבה דיבר וחזר ודיבר 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 אל עם ישראל. Que cada vez habló y volvió y dijo al pueblo de Israel y lo dijo una y otra vez. Y en Efesios capítulo 6, פסוקים 1 עד 4, versículo desde el 1 hasta el 4, שוב קוראים את אותה האמת. nosotros leemos de nuevo esta misma verdad. שמעו בנים אל הוריכם באדוננו כאורח יושר הוא. כבד את אביך ואת אמך. זאת היא המצווה הראשונה אשר להבטחה. למען ייטב לך, ולמען יאריכון ימיך על האדמה. ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם, אך גדלום במוסר אדוננו ובתוכחתו. Entonces nosotros estamos llamados como padres a educar a nuestros hijos. No simplemente hacerlos enojar, porque nosotros no somos dictadores en casa. Nosotros debemos de ser compasivos, compacientes. Primero que todo, dar amor a los hijos, atención y interesarnos por los niños y simplemente amarlos, pero también guiarlos y enseñarles. Esto se necesita de atención de parte de nosotros. Esto requiere de atención. Y aquí nosotros que leemos que deben de someterse a los padres. Entonces, cuando el padre no se encuentra en casa, y en especial cuando los niños aún están pequeños, entonces tiene un cargo muy grande e importante la madre. Y se nos está escrito, por ejemplo, en Proverbios capítulo 31, Proverbios 31, 25, se nos está hablando sobre el poder que tiene la mujer. Proverbios capítulo 31. ¿Qué influencia tan grande tienen ustedes las mujeres como madres ante sus hijos? Y en especial cuando ellos aún están pequeños. Estos son los años en los que ellos aprenden más. Deben de ser ustedes muy sabias y deben de hablar con sabiduría. ¿Y cómo comienza la sabiduría? Con el temor a Jehová. ¿Tú quieres ser una mujer sabia? Pide que el Espíritu Santo te llene de mucha temor de Jehová. Porque el temor de Jehová te va a causar también someterte a tu esposo, también de respetarlo y también de someterte a Dios. Con la esperanza, por supuesto, de que tengas un esposo que también es creyente y que vaya en temor de Jehová. Esposo, debes de amar a tu esposa, dice la palabra.
así como Yeshua amó a la iglesia. נשים, תיכנעו לבעליכם. Y mujeres deben ustedes de someterse a sus esposos, dice la palabra. Y esta es la clave para que puedan construir una familia y un hogar de bendición. Porque cuando los niños ven que la mamá y el papá están en unión, משנה את האווירה בבית. esto puede cambiar todo en la casa y puede darle un buen ejemplo a los niños, porque ellos se sienten y pues se pueden sentir que están seguros. מהורים שמתגרשים, En contraste a estos padres que se divorcian y los niños se quedan todos confundidos. יש לזה השלכות ארוכות טווח. Y esto tiene consecuencias a largo plazo. אבל כרגע לעניין שלנו, אימהות, Pero mientras tanto, תפקיד חשוב מאוד. también ustedes, madres, tienen un cargo muy importante a lo que ustedes les están transmitiendo a sus niños. אז ההנהגה, איזה מין מנהיגים אנחנו? Así que el liderazgo, ¿qué tipo de líderes somos nosotros? עכשיו אני מדבר גם כהורים כלפי הילדים. Ahora yo estoy hablando también como padres hacia los hijos. אנחנו יודעים את המילים, את הדוגמה הטובה שנתן לנו יהושע בן נון. Y nosotros sabemos ese buen ejemplo que nos dio Yoshua, hijo de Nun, בפרק 24, en el capítulo 24, האחרון של ספר יהושע, en el último capítulo del libro de Josué, 14 ו-15. versículos 14 y 15. Josué capítulo 24, versículos 14 y יראו 15. את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, ועבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום. את מי תעבודו? אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם. ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y de verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. Tienen que escoger. Esto es lo que hablamos ya la vez pasada. אלוהים אומר, מי ייתן? Cuando Dios dijo, ¿quién dará? ¿Quién dará? מי ייתן? ¿Quién dará מי ייתן שהעם הזה תמיד תהיה להם que este יראה, pueblo כתוב בלילה. siempre tenga temor de Jehová así en el corazón? ¿Quién dará? אלוהים הכל יכול אומר, מי? Dios todo lo puede. Y Él dice, ¿quién? את זה אני לא יכול לעשות. Yo eso sí no lo puedo hacer. אני לא רוצה לעשות. Yo no quiero hacer esto בכוח. con fuerza, אני רוצה שיאהבו אותי, porque yo quiero que ustedes me amen. תוך בחירה. Pero dentro de la escogencia, algo del libre albedrío, no por fuerza mayor. אלוהים לא יכול, ואנחנו יכולים. Y esto es algo que Dios no puede hacer y solo nosotros podemos hacer. Escoger. בדרך כלל הכל, אלוהים, תעזור לנו. Por lo general siempre decimos, Dios, ayúdame. הוא יכול לעשות הכל. Y Él lo puede hacer todo. אבל זה הוא אומר, Pero en esto Él dice, eres tú el que lo puede hacer. וגם פה הוא אומר, תבחרו. Y aquí Él también lo dice, escojan. יהושע אומר, תבחרו. Josué dice, escojan. בשביל הבית. Pero yo ya escogí a Dios para mi casa. זה אומר שלא יכול להיות לך מצב של בן או בת שהולכים עם העולם, ¿Esto quiere decir que no puede haber la situación en que un hijo o una hija se vayan al mundo? No, esto puede ocurrir, claro que sí. תמשיך אתה ללכת, Pero tú continúa yendo por el camino. Escoge תכריז את זה. y decláralo. אנחנו מכירים, אני מכיר מקרים Yo conozco casos muy fuertes של אנשי אלוהים, של de הילדים שלהם personas de Dios que sus hijos decidieron dejar el camino de Dios או מקבלים החלטה לא נכונה, o toman decisiones no correctas. ובמקרים כאלה רק אפשר לבקש סליחה Y en estos casos solo se puede pedir perdón ולעשות עכשיו את מה שנכון. y hacer lo que es correcto. אי אפשר לשנות את העבר. No se puede cambiar el pasado. אותי מעציב Lo que a mí me עם הניסיונות entristece האלה של החיים.
es que cuando tú vas con estas pruebas y tú les dices a los jóvenes, no lo hagas, no lo hagas, y ellos no quieren escuchar. Esto es lo que duele, lo que entristece. Porque tú ves hacia dónde esto va, porque tú sabes que ya lo habías visto, porque tú los amas, porque quieres lo mejor para ellos. Cada padre, cada madre quiere lo mejor para sus hijos, pero ellos tienen que escoger. Es el libre albedrío de cada uno de nosotros. Josué dijo, yo ya escogí, y se fue hacia adelante. Y en este caso, esta mujer volvió con una buena relación con su padre. Y ella por mucho tiempo continuó sirviendo al Señor sola. Pero este no es el único caso, hay muchos casos similares. Yo quiero tocar un tema antes de que terminemos. Cuando nosotros volvemos a la historia del monte de Sinaí y del pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 32, volvamos a esto un momento, Éxodo capítulo 32, y leamos de nuevo el versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1. ויקהל העם על אהרון ואמרו אליו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo voy a hablar en el último punto sobre la fe. ¿Qué tipo de fe tenían ellos? ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? Hay una fe que es verdadera y hay una fe que es mentirosa, que es falsa. Hay una fe que es profunda y una fe que es mentirosa. El pueblo de Israel está escrito 2 veces que ellos creyeron en Dios, que creyeron en Moisés. Y primero es cuando Moisés viene al pueblo de Israel y hace todas las señales que Dios le permitió hacer, y entonces el pueblo cree, y estaba escrito que el pueblo creyó. Y la segunda vez es cuando ellos vieron todo el ejército del faraón que venían detrás de ellos y ellos se ahogaron, y está escrito que el pueblo creyó otra vez. Está escrito que 2 veces ellos creyeron. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Ellos vienen a Aarón, ¿y qué es lo que le dicen a Aarón? Este tipo Moisés, no sabemos qué fue lo que le pasó a este hombre. Nosotros no sabemos. Nosotros no vemos. No lo escuchamos. No sabemos qué le ocurrió. Se acabó nuestra fe. Haznos un Dios. Ahí le estoy agregando que se nos acabó la fe. ¿Qué fe tenemos nosotros? ¿Será que nosotros tenemos fe solo en lo que nosotros vemos o sentimos? ¿O será que nosotros también tenemos fe cuando hay cosas que nos ocurren y nosotros no entendemos por qué ocurren? Como Job, porque él no entendió. ¿Por qué? Yo no hice nada malo, decía Job, pero él creyó. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, nosotros leemos sobre la fe.
אמונה אמיתית זה אמונה כשאנחנו לא רואים. La fe verdadera es algo que nosotros no vemos. אני מקריא. Y yo voy a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1. כי האמונה היא חוסן הביטחון במקווה והוכחת דברים לא נראים. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. זאת אמונה. Esa es la fe. אני לא רואה, Yo no veo, אני אולי לא מבין, yo tal vez no entienda למה, por qué, למה זה קרה, por qué esto ocurrió, אני לא יודע. yo no sé. אבל אני מאמין. Pero yo creo. אני מאמין. Yo creo que Dios es un Dios bueno, הוא אל אהבה. es un Dios de amor. הוא רוצה את הכי טוב עבורנו, Él quiere lo mejor para nosotros, עבור אלה שאוהבים אותו, para aquellos que lo aman, ואני מחליט להאמין בו. y yo declaro también creerle. ולפעמים אלוהים יכול לגרום לדברים מאוד מאוד קשים. Y a veces Dios puede hacernos caer en cosas muy, muy duras, difíciles. שהוא אמר, Yeshua dijo, עדיף לבוא למלכות השמיים. es preferible llegar al reino de los cielos sin dos piernas que llegar al infierno con las dos piernas. Then go down to hell with both legs. אנחנו לא יודעים את כל זה. Nosotros no sabemos todo esto. למה זה טוב? Nosotros no sabemos por qué esto ocurre. אבל לפעמים זה חסד אלוהים, Pero a veces es gracia de Dios ונותן עוד הזדמנות. que da otra oportunidad. זוכר את הסיפור של ניק ווצ'יצ'י, משהו כזה, השם שלו, ¿Recuerdan la historia שנולד בלי ידיים, בלי de רגליים, esta persona que nació sin piernas ni brazos? ואיך אלוהים משתמש בחיים ¿Y שלו? cómo es que Dios lo utilizó? לפעמים דברים שנראים לנו קטסטרופה, A veces cosas que nos parecen catastróficas o tragédicas o que nos parece una tragedia. Nunca nos debemos de cansar. להאמין באלוהים. Debemos de creer en Dios. גם כהורים, אם חלילה הילדים שלנו יתרחקו, También como padres, que nuestros hijos se han alejado, por ejemplo, ואחר כך קורה להם משהו כזה. y a veces y entonces les ocurre algo como esto, entonces la vida queda destruida. להמשיך להתפלל, Pero debemos de seguir orando por ellos. להמשיך להחזיק באמונה. Debemos continuar firmes en la fe. כמו אותה אלמנה שהתפללה לשופט, תשפוט את העניין שלי, תשפוט את העניין שלי. לא ויתרה. Como esta mujer que fue hasta el juez y dijo, por favor, juzga, juzga. לפעמים התשובות מגיעות אחרי שאנחנו כבר לא נמצאים פה בעולם הזה כהורים. Y a veces también las respuestas llegan después de que ya nosotros no nos encontramos aquí en este mundo como padres. לא יודעים. Pero Dios es fiel. אבל עבור הצעירים שבינינו, Pero para los jóvenes que están entre nosotros, לכו ביראת הדבר, תבחרו בזה. vayan en temor a Jehová. Escojan esto. החיים שלכם לפניכם. La vida de ustedes va primero que todo. אלוהים אוהב אתכם. Dios los ama. הוא רוצה את הכי טוב עבורכם. Y Dios quiere lo mejor para ustedes. והשטן שרוצה לגנוב ולהרוס, Y es Satanás el que quiere robar y destruir. לפתות, הוא שקרן. Tentar, porque él es mentiroso. Él es asesino. No le escuchen. No lo escuchen. תבחרו באלוהים. Escojan a Dios. רק אתם יכולים להחליט. Solo ustedes pueden escogerlo. השטן מוכן לתת הרבה מתנות למי שמוכן למכור לו. Satanás está dispuesto a dar muchos dones a todo el que esté dispuesto a postrarse ante él, pero no hagan con él negocio. No hagan con él negocio, porque él es asesino. Ya vimos lo que el espíritu del Islam puede hacer en el mundo. Ese es Satanás. אני רוצה אז לסיים עם דוגמה של בשורת יוחנן 20. Y yo quiero terminar con un versículo que está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. תומא, שגם הוא לא האמין, רצה לראות.
Juan capítulo 20. Después de que Yeshua se levanta de los muertos y Tomás no se encontraba ya cuando él se muestra a los discípulos, y vamos a leer ואשים את אצבעי במקום המסמרות, ואשים את ידי בצידו, לא אמן. פה הוא לא האמין שישוע קם. Aquí él no creía que Yeshua se había levantado de los muertos. Pero siempre cuando nosotros no creemos lo que Dios dice y nosotros decidimos, yo quiero intentar esto, yo voy al mundo, yo no creo, yo quiero, yo quiero ir al mundo, yo quiero. Es cuando tenemos una cerviz dura. Pero gracias a Dios que Yeshua tuvo también sabiduría y paciencia con Tomás. Y voy a leer desde el 27 hasta el 29. ושלח את ידך הנה ושים בצידי ואל תהי חסר אמונה כי מאמין בצידי כי הרי דקרו את ישוע עם כידון ואל תהי חסר אמונה כי מאמין ויען תומה ויאמר אליו אדוני ואלוהי עכשיו אני מאמין ואומר אליו ישוע יען ראית אותי האמנת אשרי המאמינים ואינם רואים. Desde el 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. אשרי אלה שלא עוברים דרך העולם ורק אז חוטפים את כל המכות אלא מאמינים. Bienaventurado, lo que dice aquí la Biblia es que bienaventurados aquellos que no tuvieron que entrar al mundo para poder creer. Es mejor creer antes y podernos ahorrar mucho desastre en nuestras vidas. Así que vamos a concluir. La importancia del liderazgo en el pueblo, en la familia. También cuando había un buen rey, era algo bueno para el pueblo. Así que vamos a orar por nuestro primer ministro, por todo el gobierno. Vamos a hacer nuestro cargo en nuestra familia. Yo de verdad estoy animando a todos los padres, a todas las madres. Guíen a sus familias a la luz de la Biblia y no a la luz del mundo, sino a la luz de la sabiduría de la Biblia, de la palabra de Dios. Y este es el segundo punto. El tercer punto, una fe verdadera. Nosotros queremos una fe profunda. Incluso cuando nosotros no veamos, incluso cuando nosotros no entendamos, como Job, incluso cuando nosotros no sepamos, como le ocurrió al pueblo de Israel cuando dijo, no sabemos qué fue lo que le ocurrió a Moisés, porque no vuelve. Incluso nosotros
en estos momentos queremos permanecer en fe, porque esta es la fe verdadera. יש לנו הבטחה לחיי נצח. Nosotros tenemos una promesa de la vida eterna. Yeshua ya casi vuelve ואנחנו רוצים להיות מוכנים. y nosotros queremos estar listos para el arrebatamiento, להיות מוכנים estar listos לסר בשמיים. para las bodas del Cordero que va a ser en los cielos, לנקות את עצמנו. limpiarnos a nosotros mismos טומאות של de העולם. todo el pecado, de todo el pecado del mundo. להתנקות. Debemos de limpiarnos y estar listos ולתת לשלום של אלוהים למלא אותנו. y dejar que la paz de Dios nos llene nuestros corazones y el Espíritu de Dios שמחה שהוא נותן. con el gozo que Él da תקווה שהוא נותן. y la esperanza que Él da. העזרה, הנחמה. Esa ayuda, ese consuelo, tantas cosas. Vamos a orar. אבינו שבשמיים. Padre Santo que estás en los cielos, nosotros te damos gracias por tu gracia. תודה שאתה עוד Gracias מדבר porque אלינו tú גם aún בשבת הזאת. nos hablas, incluso en este sábado. עזור לי, Ayúdanos, עזור לנו. ayúdame a mí, ayúdanos a nosotros a cumplir nuestro cargo. תן לנו כוח, תן גבורה. Danos fuerza, danos poder כהורים, como padres, כראשי קבוצות בית, como líderes de casa, זקנים, רועים, como ancianos, como כל אחד pastores. מאיתנו, ואנחנו Todos זקוקים, aquellos nosotros estamos necesitados de esto. אבות ואימהות, Padres y madres, עזור לנו. ayúdanos, Señor. אתה אל Tú eres un Dios fiel ומבקשים, y te עזור pedimos, Señor, חסד, como יתומה, hiciste gracia con Tomás, תעשה חסד עם הילדים, también ten misericordia con los niños, con nuestros niños, con la iglesia que se ha alejado de ti. Ten misericordia. כל אחד מהם Tú sabes dónde cada uno de ellos se encuentra. Tú eres el buen pastor. תביא אותם חזרה אליך. Devuélvelos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén.